Bien, vamos a arrancar entonces con control y manejo del efectivo. Esta es la cuenta más simple, más recurrente, más usada, más recordada en contabilidad, porque en la dinámica pues recibimos dinero, entregamos dinero, lo recibimos y lo depositamos o lo utilizamos como medio de pago para compra de mercadería, para pago de servicios, para pago de deudas, etc. Pero cuando estamos hablando de efectivo, en concreto, en contabilidad 2, nos vamos a referir a dos cuentas, a caja y a bancos. Con el detalle de que caja, ya conversamos un poco la semana pasada, cuando se trataba de los faltantes y los sobrantes de efectivo. Y con bancos es lo que veremos hoy en conciliación bancaria. Pero intermedio de ellos dos existe una cuenta llamada caja chica o caja menor o caja para gastos menores. Y eso vamos a conversar. Claro, la contabilidad implica que si voy a llevar un buen registro, voy a llevar un buen manejo de efectivos para que la contabilidad sea exacta, en primer lugar. Sin embargo, el mal manejo del efectivo también puede llevar a la empresa a que tenga mucha pérdida de dinero que no es necesaria. Es decir, obviamente un mal manejo del dinero implica un efecto adverso en la compañía. Por ende, se manejan distintas políticas, distintas técnicas y en algunos casos, pues, procedimientos más complejos para el manejo del efectivo. Sin embargo, lo que procura esta función es ir separando algunas situaciones bastante básicas. Y es quiénes manejan y qué manejan del efectivo. Hay labores que son completamente incompatibles entre sí por cuestión de control. Claro, estas labores cabe mencionar que no las deben pensar como el dueño de la empresa no tenga acceso a todo. Si es el dueño, y mucho sucede en la microempresa hondureña, el propietario hace todo, tiene todos los enlaces, se encarga de todas las actividades, trabaja desde la parte administrativa hasta lo más operativo. Pero en una empresa donde los propietarios son accionistas que eligen una junta directiva para administrar y esa junta directiva delega funciones en distintos gerentes, aquí sí, en ese entorno tenemos incompatibilidad de funciones porque el dinero pertenece a los accionistas. Veamos entonces. Funciones incompatibles. El que maneja y custodia el dinero contra la persona que hace el registro contable. Es decir, funciones incompatibles son tesorero y contador. El tesorero recibe el dinero, lo administra, controla las cuentas, controla la liquidez de la empresa, compra títulos y los vende para poder mantener estable la empresa. Pero si ese tesorero fuera el mismo que hiciera los registros contables, quedaría mucho a discreción y no pasaría más allá. Por esa razón, el tesorero toma decisiones, las documenta, pero traslada los documentos a la contabilidad, que es un personal distinto. Luego, ¿quién recibe y quién entrega el dinero? No vamos a pensar en el cajero que recibe el dinero y que con ese mismo dinero le entrega al cliente cuando necesita darle cambio. No, sino que se refiere otra vez al tesorero, que es el que lo recibe y lo custodia, contra las distintas áreas que necesitan desembolsar el dinero. Entonces, si yo soy el gerente de mercadeo, no debe estar en mi decisión cuánto fondo, el firmar el cheque para desembolsarlo. Yo como gerente de mercadeo me voy a encargar de documentar de que este proveedor me va a dar el servicio que necesito o el producto que necesito o las condiciones para publicitar mi empresa y se lo voy a explicar al tesorero. Y el tesorero es el que se encargará de desembolsar el dinero. Luego, todas las entradas deben ser depositadas diariamente. Cuando decimos todas las entradas de dinero, no se refiere a que la empira que recibo es la empira que yo debo depositar, sino que aquí se va dinamizando a una política de qué tanto dinero puedo mantener en efectivo en las instalaciones de la empresa, que sería un monto tolerable a perder.
tolerable, ¿ok? Entonces, lo que se hace es definir qué tanto puedo perder, qué tanto es aceptable, qué tanto me puede cubrir una aseguradora en caso de un evento adverso. Y este es el límite que yo puedo manejar en efectivo. Cualquier monto más arriba tendrá que ser depositado. Por eso notarán que algunas empresas mantienen a sus empleados que van una y otra vez al banco y es porque llegan a un límite de efectivo que no deben seguir custodiando en la caja. Y por último, una política es, o un principio es, todos los pagos deben hacerse con cheque. Y es, todos, no todos, ¿ok? No es que si va a pagar un periódico, va a tener que emitir un cheque. Si va a comprar un bote de agua, va a tener que emitir otro cheque. No son todos los pagos, sino que es todos los pagos significativos deben ser con cheque. Cualquier monto que la empresa considere que no es significativo o que no amerita la emisión de un cheque, van a tener que pasar por caja chica. Pero esa dinámica del manejo de cheques va a generar con frecuencia algunas diferencias entre los registros y lo que sucede en la institución bancaria donde yo tengo el dinero. En esas circunstancias, entonces vamos a controlar esas diferencias por medio de la conciliación bancaria. Y son los dos temas que vamos a trabajar este día. Entonces, primero, caja chica. Primer tema. Caja chica es un monto de dinero que se le entrega a una persona de confianza, pero también que está en un nivel operativo que permite el flujo de muchas personas para cubrir eventos. Hola, Gerson. Ok, ya voy a llegar a ese punto. Muy buena pregunta. Ya voy a llegar porque necesito darles una introducción. Ok, les comentaba. Es un monto que no sea significativo, o sea, que no afecte la toma de decisiones y que se va a utilizar para gastos menores que en los que son tan recurrentes o el monto es tan bajo que no es razonable emitir un cheque por cada una de esas erogaciones. Entonces, lo que hacemos es emitir un cheque para el fondo de caja chica. Ahora, ¿cuánto es un valor significativo? Y ese concepto se vuelve subjetivo conforme al tamaño de la empresa. A los auditores nos gusta el término más simple, que es un 5% del capital social. Eso es más arriba de ahí, es de importancia significativa. Pero hay empresas cuyo capital social son 25.000 lempiras, que es lo mínimo que acepta el Código de Comercio en casi todas sus sociedades, y hay otros que son de 9.000 millones de lempiras. La brecha es demasiada. Entonces, cuando decimos que es significativo o que para los auditores nos gusta llamarle de importancia relativa, es un monto que para la Junta ese monto no cambie la decisión. Ese monto, saber si está o no está, cambia una decisión. Si está en esas condiciones, entonces es aceptable. Ahora, hay cajas chicas de, por ejemplo, 5.000 lempiras. Y unos dirán, 5.000 lempiras es mucho o 5.000 lempiras es muy poco. Recuerdo, por ejemplo, en alguien que administraba una ONG que era para administrar un edificio que combinó apartamentos y actividad comercial. Ellos tenían una caja chica de 5.000 y en realidad el promedio que gastaban al mes era como 3.000. Y ese 3.000 era la persona que se encargaba de podar los árboles que estaban enfrente, la grama, dejarla bonita, ir a limpiar las hojas secas. Luego se encargaba de lavar como los fondos de los estacionamientos porque con frecuencia quedaba sucio. Luego era el gasto para ciertas personas que tenían que hacer entregas, entonces era el efectivo necesario para movilizarse porque no tenían motocicleta, no tenían automóvil. Entonces, con ese promedio manejaban muy bien todo el mes.
En otros lados, la caja chica son 50.000. Porque 50.000 implica para una empresa con 400, 500 empleados, que con frecuencia cada departamento tiene reuniones y aunque ya tienen una reserva de boquitas, bebidas o cualquier cosa, siempre hay unos eventos que están fuera de lugar y que necesitan hacer una compra inmediata. Eh, que hubo daño en alguna ventana, entonces necesitan como ir a repararla antes de que se vaya a aflojar o que le vaya a pasar algo más. Y el edificio tiene 60 ventanas, entonces este tipo de situaciones, una caja chica de 50.000, válido. Ahora, piensen en empresas que tienen muchas sucursales. Por ejemplo, un supermercado. Entonces, ven, la caja chica, no sé, en ningún momento estoy diciendo que ese es el monto, pero voy a usar de referencia. Supermercados La Colonia, que tiene muchas sedes a nivel nacional. Entonces, que sus estados financieros aparezca que caja chica son 200.000 empiras. Uno diría, eso no es una caja chica, eso es muy grande. Pero cuando ya dividen esos 200.000 entre todas las sedes a nivel nacional, posiblemente la caja chica sea unos 1.500, 2.000 empiras por sede. Entonces se convierte en un monto bastante bajo. Pero 200.000 tal vez agrupado lo consideramos muy alto. Y luego, este número también dependerá con qué frecuencia hacen la liquidación. Si lo pretende liquidar semanalmente, generalmente es un monto bastante bajo porque semanalmente se va a renovar. Semanalmente no es prudente, la verdad. Es preferible un fondo que dure más o menos un mes, o sea, un ciclo contable, un ciclo normal de un mes. Eso es lo más recurrente. Otros prefieren no, quincenal para poder mantener el control, para que la persona que administre el fondo de caja chica no tenga el montón de efectivo, sino que se reporte con mayor frecuencia. Pero esas son decisiones administrativas. Entonces, dependerá del tamaño, pero como les digo, con frecuencia a los contadores nos gusta decir 5% del capital social, pero no es una regla escrita, simplemente es una práctica que se volvió popular. Por un lado. Por otro lado, caja chica tiene la peculiaridad de que es difícil el control. Hay técnicas alternativas para controlarlo, pero son esas, alternativas, porque todas estas erogaciones con frecuencia no tienen un recibo, no tienen una factura, no hay un papel que la documente. Entonces, cuando ya se vuelve costumbre que muchos procesos los hacen por medio de caja chica, empiezan a hacer hallazgos de auditoría. Por ejemplo, es que los botes de agua de electropura los compramos por medio de caja chica. Ah, no suena bien, no suena mal, perdón. ¿Y como cuántos botes compra? No, alrededor de 30 diarios. Entonces ya sí sabe que son 30 botes diarios, andan en alrededor de 40 lempiras. Y esto lo hace al menos los 20 días del mes que va a trabajar, si nos vamos de lunes a viernes por 4 semanas. Entonces no cree que eso ya debería tener un contrato con la compañía de agua para que se los vaya a dejar. Eso ya no sería algo de caja chica. Muy distinto es, no, es que se me hizo falta un bote y necesito cubrir tal emergencia, entonces compro uno. Es muy diferente. Están los otros, es que compro el periódico. Muy bien, compro el periódico. Y es que el periódico solo pide un gerente, entonces son pocos diarios como para hacer una suscripción. Ah, muy bien, tiene sentido. Pero no, resulta que tiene 6 gerencias y tanto al gerente como al subgerente le compran el periódico, entonces, no, ya para eso no es caja chica, ya para eso haga la suscripción con el diario que a usted le parezca más adecuado y haga una operación formal. Entonces, ese tipo de dinámicas se dan bastante en la auditoría y por eso no se asusten si trabajan y les toca administrar el fondo de caja chica o si lo han visto que llegan la auditoría, la firma auditora externa o la auditoría interna y piden esa información. Y no están tanto indagando al administrador, sino que a veces lo que se obtiene es cuál es el manejo que se le da y qué personas pueden intervenir. Porque aquí entendemos que muchas de las personas que lo administran no tienen el poder de decisión.
y muchos jefes hacen uso de ese fondo cuando no les corresponde. Entonces, con frecuencia se le hace auditoría a este fondo, aunque parezca chiquitito y mecánico el registro. Entonces, en caja chica siempre vamos a tener dos etapas, la de creación del fondo y el reembolso del fondo. Y para eso vamos a un Excel. Si decide aparecer el mouse, aquí está. Muy bien. En las dos etapas, creación del fondo y reembolso del fondo. La creación es una decisión que se va a tomar y esa decisión dependerá, como les dije, de qué es significativo o no es significativo para una empresa. Permiso, que se me puso en la pantalla negra. Entonces, ¿qué es significativo y qué no lo es? Pero en el momento de establecer el fondo, siempre sucede el mismo procedimiento. Como el principio de manejo de efectivo les dice que todos los gastos deben ser pagados con un cheque, pero sabemos que no todos, entonces, ¿qué se hace? Para esos gastos que no son necesarios un cheque, se crea el fondo de caja chica y para el fondo de caja chica sí utilizamos un cheque. La dinámica será entonces que el tesorero emite el cheque, se lo entrega a la persona responsable, esa persona va al banco, obtiene el dinero en efectivo en billetes de denominación baja, obviamente, porque esa es la idea de este fondo, y hacen el siguiente registro. Siempre será cargar caja chica. En este caso, la empresa Novedades Lisa establece un fondo de caja chica de 1.500 lempiras el 1 de julio. Y la responsable es Cintia Aleón. Así que cargamos caja chica con 1.500 lempiras y acreditamos bancos con los mismos 1.500 lempiras. Y aquí sería Banco Ficosa, Banco Atlántida, Banco Lafice, el banco que se decide. Como aquí no le dice, me voy con Banco X. Entonces, cargo caja chica y acredito bancos. ¿Qué es lo que sí documentamos con cheque? El fondo de caja chica. ¿Puedo documentar con cheque todas estas erogaciones? Seguramente no valdrán la pena. Entonces, muy bien. Ahora, el 1 de julio se creó el fondo. Se decidió que con 1.500 lempiras sería suficiente para cubrir los gastos menores. Y que para esos gastos menores no tengo que ir a preguntar al gerente general, no tengo que ir a preguntar a ningún gerente, sino que simplemente voy y solicito apoyo, en este caso, a Cintia para documentar, perdón, para hacer el pago. Entonces, periódicamente, en este ejemplo, digamos que a los 15 días, el 15 de julio, Cintia se da cuenta que ya hay poco dinero. Entonces, documenta todas las erogaciones que sucedieron. Con frecuencia lo que se hace es que se lleva algún libro, algún único, donde va registrando, se pagó en tal fecha por tal motivo, se pagó en tal fecha por tal motivo. Y aunque no hay recibo ni factura con muchas de estas operaciones, sí se puede solicitar que la persona que recibe el dinero directamente nos firme un acuse de ese dinero para documentar los procesos. Pero esto es, como les comentaba, alternativas de manejo. Veamos entonces, ella recibió 1.500 lempiras. Empezó a decir, bueno, es que a lo largo de estas 2 semanas por periódico gasté 282, por transporte de mensajería que usé, por ejemplo, 150 lempiras, por combustible para proporcionarle a otra persona de mensajería, estoy diciendo ejemplos, 610, y por agua de electropura, 330. Entonces, al sumar,
Yo sé que es el total, pero siempre me gusta corroborarlo. Al sumar las 4 erogaciones, nos da un total de que se gastó 1.372. Y ella tenía 1.500. Así que debería tener en efectivo 128. ¿Por qué hago este comentario, aunque no está en el ejercicio? Porque es lo que en la realidad se tiene que revisar. Que no sea que esta persona esté indicando que se gastó el dinero, pero cuando empiezan a documentar debería estar el dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es un mal manejo. Y lastimosamente eso sucede. Y sucede con bastante frecuencia, se lo contaré. Entonces, ¿qué hacen a veces? Enséñeme el dinero. Entonces, muchas veces hay una cajita en algún escritorio con llave y lo abre y cuentan el dinero. En otras ocasiones, por cuestión de auditoría, se llega sin previo aviso donde la persona se le dice, ok, enséñeme las erogaciones que he tenido hasta el momento y cuánto es el dinero que tiene en caja chica. Y con eso revisamos todo. Y si no, la información con las cifras no coincide, por ejemplo, que ella dice que hay 128 conforme a estos gastos, conforme a estos pagos, pero cuando llegan solo cuentan 28 lempiras. ¿Qué pasó? ¿Se perdió un billete de 100? ¿Se pegó? ¿Se quedó escondido? ¿Lo usaron? No se sabe. Entonces, cuando suceden estos eventos, se considera un faltante. Y en este caso se le cobra a la persona, así como lo mencionamos la semana pasada. Pero esta dinámica se hace con frecuencia para evaluar si se le está dando un buen manejo, porque también sucede que la persona que tiene caja chica usa esa caja chica para solventar sus gastos menores, con la premisa de que cuando le paguen, lo va a reembolsar. Pero esa no es la intención de caja chica. Ahora, cuando sucede el reembolso, no movemos caja chica, en ningún momento se le da de baja caja chica y esa es la primera indicación. Como es un fondo bajo, como no afecta la toma de decisiones, realmente no movemos caja chica. Así sea que ya haya llegado el momento del cierre y tenga o no tenga el reporte de, en este caso, Cintia. Pero cuando ya por fin llega y Cintia documenta cuánto pagó, hay que emitir un cheque para compensar lo que se gastó y de esa manera caja chica sea real el monto que tiene. ¿Qué va a pasar entonces? Cintia me entrega el reporte, me dice que se gastó 1.372. Y como caja chica es una decisión administrativa, por defecto utilizamos gastos de administración. Ahora, esto no es requisito, pero sí lo utilizo para caja chica cuando se trata especialmente en fines académicos, para entender que todo lo que usted colocó o todo lo que está en el ejercicio, usted lo haya trasladado al registro contable. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es traspasar o trasladar estos conceptos aquí. Entonces, periódicos, 282. Transporte, 150. Combustibles, 610. Agua, 330. Y la suma de estos valores va en gastos de administración. Entonces, otros dirán gastos de administración como su cuenta fondo menor o fondo de caja menor y colocarán el valor. Es completamente aceptable. Yo solamente lo hago para efectos de mostrar en el registro contable que lo que estamos haciendo es trasladar estos detalles. ¿Contra qué? Contra bancos. Por el mismo valor. Entonces, ¿por qué no le doy los 1.500? Porque uno, no se gastaron los 1.500
Y en este caso, Cintia debería tener los 128 lempiras en efectivo. Entonces, al recibir los 372 adicionales, vuelve a tener 1.500. Ahora, voy a modificar el escenario. Vámonos a este. Que Cintia no tiene los 128, solo tiene 28 lempiras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me documentó 1.372, absorbo como gasto los 1.372. Como aquí la dinámica, aclaro, cuando se trata de auditoría, no es ponernos de acuerdo a ver cómo se solvente el asunto. La verdad no, y lo siento, los auditores no pueden estar poniéndose de acuerdo por cada proceso, porque la idea es que los procesos se ejecuten adecuadamente. Entonces, en este caso, lo sentimos, Cintia, no sabemos qué pasó, usted tampoco nos lo explica qué pasó, así que nos queda debiendo. Entonces, automáticamente registro que ella me debe 100 lempiras y cuando me toque hacerle el pago de la planilla, allí voy a deducirle estos 100. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos, pero Cintia, como la administradora del fondo, debería saberlo. Ay, es que Cintia le hizo el favor a alguien porque ese día no tenía para el almuerzo. O Cintia le hizo el favor de darle a alguien para irse para su casa, pero no, o sea, le dio el dinero, pero no era para la transacción. Entonces ahí lo sentimos, Cintia. Póngase usted de acuerdo con la persona a quien le dio el dinero, pero a la empresa le va a quedar debiendo. Gerson. Ah, es que salió la mano levantada. Ah, ok. No pasa nada. Entonces, en este caso, esta premisa es, por ejemplo, que a Cintia le falte dinero y que no explique qué fue lo que sucedió o que la explicación dada no sea congruente con el uso de caja chica, porque tampoco es algo para solventar todos los problemas. Es que fulanito se quedó sin dinero por tal evento. Bueno, la parte de la empresa es pagarle un sueldo que... Lexi. Ok. Uno, veamos, no debería pasar porque eso implicaría que el pobre administrador puso de su bolsa. Por eso no debería suceder. Pero, digamos, ¿cómo sucedería ese escenario bajo la premisa que Cintia no tiene que sacar de su bolsa? No va a esperar al 15 de julio. Tipo 10 de julio va a sacar este reporte porque dice, no, 128 lempiras se me va en el agua del siguiente día. Entonces, antes de que llegue la fecha, ella va a avisar de, hey, el dinero se me acabó, no es suficiente. Si esto se vuelve recurrente, digamos que el fondo de 1.500 era para que ella 2 veces al mes lo reembolsara, pero el patrón, y usándolo adecuado, conste, ¿verdad? No estoy avalando en ningún momento un mal uso de caja chica. Pero en la dinámica vemos que Cintia está 3, 4 veces al mes pidiendo reembolso. Entonces, o una de dos, o caja chica se está usando para erogaciones que deberían formalizarse o que a la pobre le están pidiendo que cubra cosas que no cubre el fondo de caja chica, o dos, definitivamente se definió mal. Definitivamente se dijo, 1.500 lempiras no duran 2 semanas, necesita por lo menos 3.000 lempiras. Entonces, este segundo escenario, donde ella decide, donde el administrador decide que 3.000, que 1.500 no es suficiente y que necesita unos 3.000, entonces, digamos que sucede en este momento. Le vamos a seguir metiendo. Ahora le voy a quitar a Cintia. Voy a quitar este evento, ¿ok? Y nos damos cuenta que no, definitivamente los 1.500 no son suficientes porque esto sucedió 5 días después. Entonces, ok, Cintia, te devuelvo los 1.300 para regresar a 1.500 y segundo, automáticamente aumento el fondo. En este caso, yo estaba mencionando, se aumenta
a 3.000 lempiras. Entonces, ya era 1.500. Después de haber hecho el reembolso, hago una partida como la primerita. Ok. Eso es lo que estoy haciendo solo el formato, no le haga mayor caso. Y cargo, caja chica. Ok, voy a cambiar el monto. Voy a decir que aumenta a 3.500 para que no se repita el anterior. Y entonces, ya tenía 1.500, ahora lo aumento a 3.500. El incremento son. Entonces, de esa manera, si es un asunto de que el fondo es muy bajo, realmente no me cubre emergencias, entonces tengo que cambiar el valor del fondo. Si lo que está sucediendo es que se le está dando un uso incorrecto, entonces ya ahí Cintia lo que tiene que hacer es informar. ¿A qué me refiero con uso incorrecto? Por ejemplo, los administradores o los gerentes en sus cargos altos tienen algo llamado gastos de representación, porque su trabajo es hacer negocios, negociar, hacer diligencias, solicitudes, etcétera. Hacen erogación donde implica que a la persona que le está ayudando lo va a invitar a cenar o le va a mandar algún regalito, porque así lastimosamente se dan los negocios. Pero una cosa es, mire, una cena ejecutiva y otra cosa es, la parranda de los viernes, usando de referencia a esto. Y que bueno, como ya al gerente general ya no le está gustando que el de mercadeo haga tanta salida el viernes, le prohíbe, entonces empieza a decirle a Cintia, pásame para los casos de representación y solo le informa al gerente general, por ejemplo. O luego, bueno, la empresa le da el número de beneficios y no, ¿sabe qué? Yo no pienso pagar por lavar el carro, sino que voy a mandar a alguien y que lo lave y que salga de caja menor. Eso debería, entonces, este tipo de situaciones, la verdad, sí suceden, lastimosamente suceden, no son correctas, y ahí es donde viene el asunto de cómo se informa. Y generalmente lo que tiene que hacer en este caso Cintia es informar, trasladarlo a un nivel superior para decir, alto, esto no es correcto, no debe seguir sucediendo. Y por eso es que aunque Caja Chica es un registro bastante mecánico y en teoría es un fondo no relevante para la empresa, también se presta para actividades al margen de lo correcto o al margen de la ley y terminan asumiendo las consecuencias las personas que simplemente estaban acatando órdenes, por ejemplo. Entonces, por eso, aunque es pequeño, los auditores le ponemos mucha atención a esto. Y si ustedes les digo, les toca manejarlo o están cerca de alguien de que maneje y dicen, es que el auditor interno a cada rato me está preguntando, a veces es, sí, puede pensarse, es desconfianza, es una de las situaciones, pero a veces hay situaciones que no son correctas o que la persona ya lo exteriorizó y la única manera de proceder formalmente es auditoría interna, haga la investigación que le compete, documente y después hacemos la asignación de responsabilidades, ¿ok? Porque hay responsabilidad detrás de todo esto. Entonces, con eso ya respondí cómo hacemos con Caja Chica. Es simplemente una partida adicional. Y digamos, allá, un mes después, pasan el reembolso y el reembolso fueron como por 2.900 lempiras de los 3.500. Entonces va a volver a pasar un registro de gastos de administración contra bancos por 2.900 lempiras para regresar Caja Chica
a los 3.500 que se perfiló en este momento. Entonces, esto es... No se quiere dejar. Y esto es solamente caja chica. Ya este apartado, lo que estoy mencionando ahorita, ya pertenece a la tarea número 2, ¿okay? De esta clase. Ahora, vamos al siguiente tema, que es un poquito más feicito. Conciliación bancaria. Creo que por aquí tengo un texto. Conciliación bancaria no es nada más que una revisión de mis extractos bancarios y los comparo con mis registros contables. Es un check nada más. Y en el estado de cuenta dice 1.500 en Walmart y en mis registros dice 1.500 en Walmart, está bien. En el estado de cuenta dice 2.000 por pago de energía eléctrica, en mis registros contables dice 2.000 por pago de energía eléctrica, está bien. Eso es lo que hacen. Ahora, ¿siempre todo está bien? No. ¿Siempre todo está registrado? No. ¿Siempre es equivalente? No. ¿Por qué? Porque a pesar de que implican sistemas, implican procedimientos automáticos, uno, hay un sesgo de que un procedimiento, por muy automático que sea, pueda fallar. Dos, los registros contables los hacen los seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Algo tan sencillo como para decir 2.000 por la luz y en el registro contable solo diga 200. Y es como, qué barbaridad, perdió 1.800. Bueno, si le pregunta al contador, lo que perdió fue un cero. Pero ese cero hizo una diferencia de 1.800. Entonces, entre más dinámica sea la cuenta de cheques que estamos utilizando, la cuenta bancaria que estamos utilizando, más relevante se vuelve la conciliación bancaria. Luego, hay otros procedimientos que suscriben directamente o hay otras actividades que se impactan directamente en la cuenta bancaria y que nos enteramos hasta que viene el extracto bancario, que no nos enteramos inmediatamente. Y algo muy importante, esta conciliación la hace el contador. ¿La revisa el tesorero? También, pero en segunda instancia. Esta es una dinámica del contador, porque su trabajo es que sus libros reflejen la realidad. Lo mismo que les comentaba el lunes pasado. Los libros tienen que reflejar la realidad. Por esa razón, el tesorero recibe de parte de la institución bancaria el extracto bancario o el estado de cuenta y se lo entrega o le da una copia al contador para que él recoteje con sus registros contables o mejor dicho, con su mayor de la cuenta de bancos. Y si tiene varias cuentas bancarias, pues del auxiliar de la cuenta que le corresponde. ¿Cuántos auxiliares pueden haber? Pueden existir la cantidad que exista de cuentas. Entonces, que en un solo banco tengo 2 cuentas de cheques, una para planillas, una para pago a proveedores, pues esas 2 cuentas de cheques son auxiliares diferentes. A ese nivel de detalle nos toca llegar. Ahora, hay maneras de hacer la conciliación bancaria. Una que es muy bonita para cuadrar y es muy bonita para explicar lo que pasó, pero que para los registros contables no nos sirve. Entonces, y la otra, la que sí utilizamos es esta versión. Bueno, tal vez no sea tan bonita como la otra que me explica las situaciones, pero esta es la que me lleva a corregir mis libros contables y de paso me dice cuánto realmente debería tener. ¿Y cómo se comporta? Bien, tomo por un lado la información de mis libros y por otro lado la información del extracto bancario. Y para decidir si suma libros o al extracto, si resta libros o al estado de cuenta,
siempre me tengo que hacer dos preguntas. Uno, ¿quién no sabe? Si es algo que está en el estado de cuenta, pero no en los libros contables, quiere decir que la empresa no lo sabe. O si es algo que yo tengo en mis libros, pero que no aparece en el estado de cuenta, entonces quiere decir que el banco es quien no lo sabe. De esa manera decidimos si va en mis libros o si va en el lado del banco. Y segundo, una vez que me entere, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Va a aumentar mis libros o va a disminuir mis libros? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? Viene el estado de cuenta y hay algo que se llaman notas de crédito y notas de débito. Si viene el estado de cuenta y es de una empresa, por ejemplo, y esa empresa tiene ligada a la cuenta el pago de los servicios públicos, de distintos servicios públicos o de comunicaciones, no importa cuál sea. Entonces, va a llegar el estado de cuenta y van a llegar unos papelitos que se les llaman notas. Si esa nota es un aviso de un depósito que me hicieron, es una nota de crédito. Si esa nota es un aviso de un retiro que me hicieron, perdón, si es una nota, un aviso de un retiro que me hicieron, disculpen, es una nota de débito. Y aquí hago paréntesis. Si los que estamos aquí somos asalariados o simplemente tenemos una cuenta bancaria donde hay personas que nos depositan o hay empresas que nos depositan, entonces aquí viene la pregunta. Los que somos asalariados, porque sé que más de uno aquí trabajaba, ¿cómo preguntamos si ya nos pagaron? Los que recibimos el dinero directamente en la cuenta, que no recibimos un cheque. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Yo sé que la saben. No me hagan responderla. Ajá. Ok, pero ¿cuál es si en voz alta preguntan, ¿ya nos pagaron? ¿Cuál es la palabra que se usan? Yo sé que la han escuchado y la han dicho, pero no han sabido por qué. Exactamente. ¿Ya acreditaron? Esa es la frase. Y aquí yo sé que genera un conflicto. Es que la LIC dijo que las cuentas de activos, como por ejemplo bancos, aumentan en el debe, entonces aumenta debitándose y disminuye acreditándose. Y aquí viene el conflicto que siempre genera. Muchos de aquí primero aprendieron que les acreditaban el sueldo en su cuenta bancaria antes de enterarse qué es conciliación bancaria, antes de enterarse cómo hacer un registro contable. Primero concibieron esa idea. ¿Y por qué es tan popular? Porque el acreditar en una cuenta bancaria, es decir, que me depositen en mi cuenta bancaria, significa que el banco está haciendo un registro donde recibió dinero y al mismo tiempo él tiene una deuda con usted porque el dinero que recibió no le pertenece a él, le pertenece a usted. Él solo es un custodio. Entonces, cuando usted le preguntaba, ¿y ya acreditaron al cajero? Le está diciendo, ya me tiene el dinero que me ofrecieron o ya lo recibió el dinero que me ofrecieron para hoy 15, hoy 30. Entonces, por esa razón se ha popularizado el ya me acreditaron a pesar de que su registro contable, o sea, el registro de su cuenta, de su libreta, sea que recibe dinero en el debe. Y dos, cuando ustedes ven su estado de cuenta, que es como una cuenta T, si se han fijado, bueno, los que todavía tienen una libreta o los que ven la interbanca, que les dice debe y haber, o que le dice débito y crédito, es simplemente la dinámica de que cuando está en crédito, es que a usted le depositaron dinero, es que usted tiene dinero y es que el banco le debe dinero a usted. ¿Okay? Veamos entonces. Vamos a una conciliación. Dependiendo de dónde está el aviso, viene la pregunta.
En este pantallazo, en este cuadrito que están viendo en pantalla, ya le dice dónde se asigna cada operación. Que si tiene el nombre, usted ya sabe dónde va colocado. Pero si no sabemos dónde va colocado, nos hacemos las dos preguntas y ese es el enfoque que yo voy a tomar en la clase. Déjenme llevarme esto. Este es el ejemplo. Muy bien. Esto es como lo mejorcito que se puede ver. Vamos a hacer una conciliación bancaria de la empresa llamada La Moda Actual del cierre del 31 de marzo. ¿Qué toca siempre? Hacer la conciliación y hacer los ajustes respectivos. Un encabezado bonito. Eso es simplemente un encabezado. ¿Está escrito así? No, hay unos que simplemente lo hacen en el sistema y no tienen que hacer todo lo que acabo de hacer ahorita. Veamos entonces. Cuando estamos con la conciliación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los montos, identificar los saldos, porque yo tengo que partir de algo. Con frecuencia decimos saldo libros, saldo banco, pero genera la confusión para los que son nuevos en que, bueno, la cuenta que estoy trabajando es bancos, entonces si aquí tengo libros y aquí tengo la cuenta de bancos, ¿dónde va el resto de la información? Por eso me gusta usar saldo extracto. Veamos. Ahora sí. Primero, saldo según estado de cuenta. Esto es la información que me da el banco. El saldo son 71,950. Según mis libros, yo tengo 78,820. Entonces, primero identificar los saldos. Ahí a simple vista ya nos dimos cuenta que no cuadramos y que vamos a encontrar diferencias a simple vista. Pero hay veces que las diferencias son mínimas, aparentemente, pero cuando empezamos a cotejar ambas situaciones nos damos cuenta que la información es completamente diferente. Voy a ocultar aquí porque ya no lo necesito. Obviamente, cuando ya esto esté subido en la plataforma, va a estar todo visible. Muy bien. Veamos. Primer diferencia. Aquí estamos en una versión de que ya tengo resumidas las diferencias y es momento de elaborar la conciliación. En la siguiente clase lo que haremos es una versión donde tenemos que encontrar las diferencias y luego hacer la conciliación. Muy bien. Inciso C. Un depósito por 10,000 lempiras hecho el 29 de marzo, estoy en la conciliación del 31 de marzo, no aparece en el estado de cuenta. Traducción. Yo deposité 10,000 lempiras el 29 de marzo. La hora, digamos que fue bastante tarde, fue un sábado y ese sábado había feriado o había algún evento bien peculiar. Pero cuando por fin me entrega mi estado de cuenta, que me dicen que es el estado de cuenta al 31 de marzo, yo no veo ese registro. En estos tiempos, en 2022, pues lo primero que voy a hacer es preguntarle al banco qué pasó y ver el registro. Ahora, ¿qué pasaba antes
y aunque ya casi no sucede, siempre lo rescato. Antes, cuando todo se tenía que hacer manualmente, las instituciones empezaban a hacer los cierres allá por el 25 del mes para poder cerrar adecuadamente el 30. Y eso quiere decir que lo que sucedía en los últimos 2 días del mes no quedaba posteado y quedaba en tránsito, le decíamos con frecuencia. Esto pasaba hace mucho tiempo, cuando todo era a pie o era a mano. Sin embargo, ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Usted manda un cheque y el cheque es de un banco muy peculiar que tal vez no está en CEPROBAN, que es el que se encarga de las conciliaciones, perdón, de las liquidaciones de la Cámara de Compensación, y se tardó. O por la fecha que lo hizo, por el monto que lo hizo, usted no lo ha recibido. Usted solo tiene, si está revisando Interbanca, solo tiene el aviso de que está el dinero, pero que está retenido porque CEPROBAN no lo ha confirmado. Un ejemplo. Luego, algo que pasó una vez con un estudiante que me comentó fue que recibieron un cheque de un banco del exterior y lo depositaron. Entonces, ellos simplemente le dijeron a alguien, ¿cuánto se tarda el depósito de un cheque? Y la persona le dijo, 3 días. Y ellos esperaron 3 días y obviamente el dinero no estaba. Y fue pleito, y se le armó pleito, porque era un monto grande de un cheque de un banco del exterior. Entonces, ¿cuál fue el pleito? Ellos solo preguntaron cuánto se deposita, no preguntaron más, no le dieron más información a la persona. Entonces, cuando se tardó el cheque y le dijeron que usted me dijo 3 días, resulta que ya cuando entienden la información es como, fíjese que usted me está dando cheque, por decir un ejemplo, de Wells Fargo, pero yo, banco tal, no trabajo con Wells Fargo. Entonces, para que yo, banco tal, reciba el dinero que es suyo, tengo que avisarle a Banco Central de Honduras que se conecte, ya sea con Wells Fargo, si Banco Central tiene negocios con Wells Fargo, o se conecte con la Reserva Federal de Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos con Wells Fargo. O sea, de bromita, 4 instituciones para poder pagar un cheque. Esa transacción se tardó como un mes porque era un banco que el Banco Nacional no tenía contacto, que el Banco Central no tenía contacto, entonces se tuvo que esperar el procedimiento por medio de la Reserva Federal, es decir, por el Banco Central de Estados Unidos. Allá, como un mes después, el dinero por fin llegó, después de haber armado un pleito, y cuando ya me explican, es como, mire qué pasó. Entonces, como, pues el problema no era la transacción como tal, el problema es que la persona que usted le preguntó no le dio la información completa. Y por eso es que yo no quito, a pesar de que los depósitos en tránsito ahora son muy raros, o usted lo ve en línea y se da cuenta, pues aún así hay eventos que pueden generar un depósito en tránsito y que va a estar ahí chineado. En esa premisa, usted asume que el depósito ya está, usted ya lo registró en bancos, pero el extracto bancario no lo reporta. Entonces, de los dos, ¿quién no lo sabe? El banco. ¿Por qué? Porque no aparece en el estado de cuenta. O sea, el banco no ha recibido ese dinero. Entonces, ya eso ya me dice que yo tengo que trabajar en este lado. Y cuando por fin se entere el banco, ¿qué va a pasar? Bueno, como es un depósito, el dinero en mi estado de cuenta va a aumentar. Por esa razón, va en más. Antes nos encantaba decir simplemente los depósitos en tránsito son transacciones que suceden al final del mes y que no aparecen posteadas. Pero ahora hay más allá. Ya con la globalización hay mayor dinamismo en las operaciones bancarias. Muy bien. Vamos a los errores. Lo siento, esta parte es fea. En el estado de cuenta, o sea, en el extracto, me dedujeron 1,000 lempiras por un cheque que fue girado por la empresa La Época.
pero mi empresa es la moda actual. Entonces, el banco me restó dinero. El banco no sabe que se equivocó. Entonces, yo tengo que ir a informar y de esa manera recibir el dinero de regreso. Entonces, en este caso, es un error del banco que no me corresponde a mí. Segundo, un error del banco, señores, hay que ir a avisar. Creer de buena fe que el banco me va a atender no siempre es muy confiable. Tienen que ir a avisar y en especial con estas situaciones. Sucede, por ejemplo, cuando las cuentas, el número de las cuentas son muy parecidas y resulta que además de parecerse las cuentas se parecen los nombres. El cajero no se fijó, usted no se fijó de primas a primeras, sino que se da cuenta hasta que algo sucede después. En este caso, digamos, el cajero no se fijó, la persona que entregó el cheque y recibe el dinero le tiene sin cuidado saber de dónde salió, porque solo necesita saber que el dinero le cayó. Entonces, hasta después, cuando usted se ve afectado, se da cuenta que el banco se equivocó. Entonces, el banco me sacó dinero. Ahora me lo tiene que devolver. Así que, uno, el banco no se ha dado cuenta que se equivocó hasta que yo le diga. Por eso estoy en este lado. Y cuando se dé cuenta, me va a depositar dinero, me va a devolver 1000 lempiras de los que me había restado aquí. Entonces, a ver, ahí. Inciso E. 3 cheques expedidos por la empresa no han sido pagados por el banco. Son el 810, el 840 y el 892. Veamos. Cuando usted le entregó un cheque a su proveedor pagándole una deuda, cuando usted le entregó un cheque a su empleado pagándole una deuda, o le entregó un cheque a alguien por honorarios, por servicios prestados, y esa persona recibió. En todas esas etapas usted ya registró la operación en sus libros, ya está arrestado. Pero resulta que no, el banco todavía no se entera, el banco no dice, pagué el cheque número 810, no, simplemente no lo dice. Entonces, ¿qué ha pasado? Usted ya entregó el cheque y la persona no lo ha ido a cobrar. A eso se le llama cheque en tránsito o cheque en circulación. La palabra tránsito en circulación con frecuencia se cruza y cuando están trabajando y dicen depósito en circulación o cheque en tránsito, ahorita dije mezcladas los dos nombres, es igual de válido que decir depósito en tránsito y cheque en circulación. Hola. Ok. Vamos a llegar por acá. Ahí, en estas dos líneas, vamos a ver qué pasa en esas circunstancias y cuáles son los acuerdos que hay que llegar. Aquí lo vamos a ver. Entonces, no, por eso no le respondo todavía. Muy bien. Entonces, en este caso, los cheques no han sido cobrados. La persona no ha llegado al banco a sacar el dinero. Por ende, ahí andan dando vueltas. 1, me puedo sentar a esperar. 2, puedo hablarle al cliente, o al menos a la persona que le dé el dinero. El único detalle es que los cheques tienen fecha de expiración, generalmente son 6 meses después de emitidos, o lo correspondiente al ciclo de la chequera donde se hayan originado, cualquiera de las dos. Entonces, a veces sí, hay personas que mejor llaman y hay otros que simplemente le dicen, es que tengo este cheque sin cobrar y no concilio, no cuadro. Entonces, es como, bueno, mientras uno decía, no voy a cambiar el cheque porque quiero guardar el dinero, pues hay otros que lo presionan ahora. Bien, entonces, estos cheques son, yo ya los resté de mis libros. ¿Quién no lo sabe entonces? El banco. Y cuando las personas vayan a cobrar estos cheques, ¿qué va a pasar?
mi cuenta bancaria va a disminuir. Por esa razón, esto va en menos el lado del banco. Las opciones son colocar los números de cheque aquí en fila. En realidad esa es la dinámica más normal para poder reflejar exactamente qué es lo que está pendiente, y en otras circunstancias es sumarlos. Yo ahorita me quedo con la versión donde los sumo. El 810 son 500 lempiras, el 840 son 1150 y el 892, 1300. Así que cheques en circulación son 3 cheques que totalizan 2.950. 500 del primero, 1.150 del segundo y 1.300 del tercero. Incisos F, G y H. F. Adjunto al estado de cuenta se recibió una nota de crédito por 2.080 lempiras, correspondientes al pagaré número 18 a cargo del señor Castillo, por 2.000 lempiras más 80 lempiras de intereses cobrados por el banco. Muy bien. Las notas de crédito son avisos de depósito. Si el banco me está avisando en el estado de cuenta, entonces soy yo que no la sabía. Claro, en estos tiempos, ¿qué es lo que sucede? Te deposité y aquí te mando foto del comprobante, o típico. Cuando me deposites, me mandas el comprobante. O si lo hacen interbanca, mándame un correo donde te caiga la notificación y aún así nosotros mandamos la notificación para estar seguros. Claro, en esos tiempos la comunicación es un poco más fluida, más fácil, así que la persona, la empresa se va a dar cuenta de este dinero que recibió. Pero en ese escenario donde no, entonces el banco se lo va a avisar cuando mande el estado de cuenta. Y repito, ¿por qué necesito ese estado de cuenta? Porque ese trabajo que estamos haciendo lo hace el contador, no lo hace el tesorero. Y solo el tesorero puede ver toda la cuenta. Veamos entonces, si son avisos de depósito, que yo no sé, van en este lado. Y ahora que me enteré de este depósito, el efecto será que va a aumentar mi cuenta bancaria. Entonces, nota de crédito por el pagaré del señor Castillo por 2.000 lempiras. Y nota de crédito por intereses que se le cobró al señor Castillo, 80. ¿Que tiene que colocar así de detallada la conciliación? No. ¿Que facilita los registros contables? Sí, eso sí. Entonces, por eso, por lo menos para fines académicos, prefiero ser lo más detallada posible. Ahora, ¿cuándo sucede este tipo de transacciones? Hay una operación llamada factoraje, donde usted vende sus facturas o los pagarés, en este caso, al banco, como crédito. Entonces, usted le dice, mira, aquí tengo un pagaré, en este caso del señor Castillo, y esto yo lo voy a recibir en, no sé, el 25 de marzo. Pero yo, como empresa, como persona, necesito el dinero allá por 10 de marzo. No puedo esperar que del 25, no puedo presionar al señor Castillo porque tenemos un trato de que hasta el 25 me va a pagar. Entonces, voy a mi banco y le digo, voy a recibir esta factura, dame un préstamo con garantía de esta factura o contra esta factura, como se decida. Entonces, el banco me va a prestar, por decir un número, 1.900 de los 2.000, porque el banco no le va a prestar de gratis. Entonces, esta operación, por eso es que el pagaré se lo va a pagar al banco. ¿Sucede con frecuencia? Sí, porque es una manera de obtener liquidez de una manera bastante rápida. Claro, liquidez rápida implica un precio alto, que en este caso sería
las comisiones o la tasa de interés. Muy bien. Se descubrió que el cheque 832 que se le entregó a distribuidora comercial por 790 lempiras, que ese es el valor del cheque, fue anotado en los registros contables por 970. Estas son de las partes feas. Veamos. ¿Qué fue el registro que se hizo mal? Ahí. Esto fue lo que hizo. Disminuyó su deuda por 970 y al mismo tiempo disminuyó su cuenta bancaria por 970. Esto lo hice mal. ¿Cuál habría sido el registro correcto? Cargar proveedores y acreditar bancos que las cuentas están bien, pero por el valor correcto. 790. Entonces, este fue el error, esto es lo correcto. El contador estaba cansado o es medio disléxico y mezcló los valores. A cualquiera le puede pasar. Entonces, el contador retiró 180 lempiras en los registros contables, pero eso no sucedió en la realidad. Entonces, esto significa que hay un error. Por ende, va en saldo libros. Ahora, para corregir el error, hay que devolver el dinero. Y como lo retiré, para corregirlo yo lo tengo que depositar nuevamente. Y lo que voy a hacer es una partida reversando el monto sacado en exceso. Versión 1. Versión 2, hago una partida dándole vuelta a la partida errónea. Es que no me quiero complicar con diferencias, entonces lo registro bien, está mal registrado, le doy vuelta para cancelarla. ¿Qué significa que le doy vuelta? Significa que cargo bancos y acredito proveedores por el mismo valor que había registrado erróneamente y luego hago el registro correcto. La versión que mejor funcione. Esto es lo que hacemos en los ajustes. A veces la versión larga o la más corta. Pero bien, yo sé que retiré 180 lempiras que no tenía que haber retirado, ahora los tengo que depositar. La diferencia son 180. Muy bien. Ahora, notas de cargo o notas de débito. Es equivalente a decir retiros o avisos de retiros. Y aquí era la pregunta de Gerson. ¿Qué pasa con un cheque de fondos insuficientes o qué pasa cuando se hace ese tipo de transacción? Digamos, yo recibo un cheque, en este caso, de Roberto, que es un cliente y que me dice, ten este cheque y cóbrate lo que te debo. Al hacer esto, yo recibo el dinero, lo deposito en mi cuenta bancaria y pasa el tiempo. No veo los 700 lempiras y tampoco veo, y además veo que tengo un cobro por 100 lempiras. Entonces es como, duele de dónde salió, qué barbaridad, pero esa es la realidad. A ver, entonces, yo contaba o yo había depositado 700 lempiras en mis libros, pero nunca llegó. Así que ahora tengo que retirarlo. ¿Quién no lo sabe? Mis libros
Y cuando lo sepan, ¿qué va a pasar? Van a disminuir. Entonces, el cheque sin fondos se restan 700. Y adicionalmente me cobran una comisión. ¿Qué pasa con esa comisión de cheques sin fondos? El proceso con CEPROBAN, que es el que se encarga de hacer esta operación de trasladar dinero de una cuenta a otra, a los bancos se le cobra una pequeña comisión entre la masa de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo como banco registro el cheque, lo mando a CEPROBAN, CEPROBAN lo revisa, se lo traslada al otro banco, digamos, en este caso yo estoy en Atlántida y el cheque es de Promérica. Yo lo deposito el cheque de Promérica en mi cuenta de Atlántida y en este proceso, entonces CEPROBAN dice, Atlántida pregunta por Promérica. Promérica, ¿esta cuenta tiene fondos? Sí, sí tiene fondos. Entonces, dame el dinero que se lo entrego a Atlántida. Eso es lo que sucede cuando todo sale bien. Cuando todo sale mal, entonces CEPROBAN le dice, Promérica, ¿esta cuenta tiene fondos? No, no tiene fondos. Ok, Atlántida, no te traslado los fondos y además te cobro por haber hecho esa transacción. ¿A quién le va a cobrar? A las dos partes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, que soy dueña de esta cuenta, del ejercicio, me cobraron 100 lempiras y además me quedé sin los 700 originales. A Roberto, su banco le cobró otros 100 lempiras, por decir un número. La comisión varía de acuerdo a la institución y de acuerdo al monto del cheque. Porque un cheque de 300,000 lempiras no le va a cobrar una comisión de 100 lempiras por cheque sin fondos. ¿Por qué se hace esto? Porque en algún momento la gente hacía cheques post-fechados, es decir, se lo redacto, se lo doy, se lo entrego con fecha dentro de 5 días porque sé que no va a haber dinero antes de esa fecha, por ejemplo. Entonces que la persona se adelantó, quiso registrarlo, el cajero no se fijó que era un cheque post-fechado y quiso hacer la operación y vino el problema. Entonces decía uno, es que yo le dije que lo tenía que depositar hasta el 5 del mes y lo hizo el 30. Por ejemplo, no, descartado. Luego venía el otro y decía, pero yo lo recibí de buena fe, yo creí que tenía dinero y resulta que me quedó mal. Entonces, malo el otro. Y cuando viene esto en volumen, simplemente es un asunto de, ok, como no sé quién tuvo la culpa, yo no estuve presente en la conversación, a los dos se les sanciona. Generalmente, esto es cuando tiene que pasar por CEPROBAN. Cuando está en vivo en el banco le va a decir, este cheque no tiene fondos. Entonces, dependiendo del procedimiento, unos van a truncar el cheque, es decir, o lo van a marcar, o lo van a sellar, o lo van a, como he escuchado la frase, lo van a picar. O sea, le van a poner una marca, haciéndole unos hoyitos al cheque para decir, este cheque ya se intentó cobrar y está mal. Si resultara que el cheque ya fue pagado, eso es un asunto de fraude. No tiene otro nombre. Es decir, a usted le dieron el cheque 5,020 y cuando fue al banco a cobrar ese cheque le dijeron es que ese cheque 5,020 ya fue pagado. Ahí hubo un asunto de fraude. Cabe mencionar que los cheques no son las empresas quienes los hacen. Ahorita los únicos que los pueden hacer son las mismas instituciones bancarias bajo el protocolo que autorizó Banco Central. Ningún cheque que no cumpla ese protocolo se va a aceptar. Segundo, si usted, digamos, el tesorero y administra la chequera, cuando revisa la chequera, parte del protocolo es, el banco le dice, le mando la chequera de la serie 5,000. O sea, le manda 1,000 cheques que inician con el número 5,000. Una labor que tiene que hacer es, aunque suene tedioso, revisar la correlación de los cheques. Entonces usted va a tener que empezar 5,001, 5,002, 5,003 y contar hasta llegar al 5,999. Que no se repitan, que no haya saltos, porque si pasa cualquiera de las dos situaciones hay que devolverlo a la institución bancaria porque algo pasó y no pasó nada bueno. Es decir, o le robaron cheques, o sea, hay un salto y sus cheques donde están andan rodando y alguien más se los puede usar. O le duplica cheques y viene a este problema.
Entonces, en estos tiempos, si aparece en esa frase, hay un asunto de fraude de por medio, hay un asunto de copiar o de falsificación de documentos oficiales, y generalmente se implica meter al Ministerio Público, es decir, hacer una denuncia por lo que sucedió, porque en el contexto, las transacciones monetarias que suceden con documentos, o sea, un pagaré, una promesa de compraventa, un cheque, esas transacciones se hacen de buena fe. Entonces, la buena fe, al ser traicionada, por decirlo de una manera, eso se paga con la ley. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo otro adicional? Pues en este caso Roberto le sigue debiendo los 700 lempiras y ahora le debe 800 por los 700 del cheque original y los 100 del cheque sin fondos. Pero en su momento yo lo decía así tajante, hasta que tuve un estudiante que me decía, mire, la verdad eso ya me pasó, y digamos que con Roberto Flores quedamos en que seguramente el banco se equivocó y ni le cobré a Roberto y yo pagué esa comisión. Y fue un asunto de, explícame qué pasa. Entonces, no, dice, la persona me empezó a amenazar, ya fue un asunto de mi vida peligró, entonces, pues mejor ni le cobré el dinero, ni le cobré la comisión que me cobró el banco. Entonces, ahí donde esa persona me obligó a cambiar mi discurso y decir, mire, si su vida no peligra, si su seguridad no se ve comprometida, entonces cóbrele tanto el cheque como la comisión que le cobró el banco a usted. Si su vida se ve o si su seguridad se ve comprometida, pues valórelo, que tanto lo necesita ese dinero. Lastimosamente son de esas cuestiones que hasta que converso con mis estudiantes me doy cuenta que hay más en el entorno de lo que yo me he enterado. Okay. Entonces aquí está el cheque sin fondos y aquí está la comisión por el cheque sin fondos. Y luego, ninguna transacción con el banco es gratis. Lo siento, ninguna. Entonces, si usted tiene una chequera como usted, en algún momento de la vida sí podía imprimir sus cheques, ya no. Ahora lo tiene que hacer el banco, entonces el banco tiene que suscribir con una imprenta y la imprenta va a hacer este procedimiento. Así que la imprenta le va a vender la chequera al banco, por ende el banco se la va a vender a usted. Este es el ejemplo. Cobro 280 lempiras por la nueva chequera. 1, 2. Si usted tiene una tarjeta de débito en su cuenta de ahorro, eso creo que es lo que nos aplica a todos, usted tiene una cantidad de retiros gratis en el cajero que habilite el banco, en los cajeros del mismo banco. De lo contrario, si usted utiliza algo fuera de la red o excede esa cantidad de retiros, le van a empezar a cobrar comisiones. Y dependiendo de la red donde suceda ello, es decir, ATM, Banred, Banet creo que es el otro, dependiendo de la red donde suceda, cuando suceda la transacción va a haber un pantallazo que le va a avisar. Las otras no, simplemente salió el dinero porque era una red internacional y usted después se dio cuenta que le hicieron un cobro por haber colocado su tarjeta en otro cajero. O lo hace fuera del país, en un cajero, en otra red, pero fuera del país, entonces va a haber un cobro automático. Dígame eso. Ajá. Ok, vamos a ver. Hay instituciones que tienen la suscripción del aviso de que cualquiera que le deposite o por cualquier motivo que retiren, le va a caer un correo. Eso bajo la premisa de que es su cuenta y tiene sus datos y está correcto. Ahora, está la otra situación que cuando usted me dice, yo no he sido, quiero pensar que a usted le están cayendo avisos, pero no son de su cuenta. O sea, le están diciendo, le retiraron 50,000 lempiras. Y usted dice, pero es que ni 50,000 lempiras hay en mi cuenta, ¿cómo me lo van a retirar? O en algún momento hubo, por decir un número, 60,000 lempiras y usted retiró 50,000 y un año después le cayó el aviso. Ha pasado. Entonces, uno, si es la versión donde no es su cuenta, esto no corresponde, el banco
registró su número, su correo electrónico en la cuenta de alguien más, por error, por omisión o por cualquier otra razón. Ya vimos durante pandemia qué tan frágil era la información de todos y qué tan fácil se podía traslapar información o qué tan fácil se podía filtrar información. Entonces, uno, yo sé que si le dice al banco, mire, me están cayendo avisos que no son míos, el banco le va a decir, no se preocupe, no es el suyo. Pero lo ideal es que le informen al banco qué es lo que está pasando, porque a veces es información antigua, es decir, recuerdo en algún momento que a mí me pasó, me cayó un aviso de que yo había registrado en un cajero de la Universidad Pedagógica y yo llevaba como 2 años sin ir a la universidad, pero sí recordaba que la última vez que fui había retirado en el cajero y había retirado ese monto. Entonces mi primero es, Dios mío, alguien clonó la transacción o alguien pasó y ya cuando le fui a avisar es como, no, yo veo mi interbanca, yo no veo la operación, llamo al banco y me dicen, no, aquí no está la operación. Entonces ya el banco me explicó, tuvimos como un bloqueo de información, cuando ya se corrigió el flujo, empezó a entregar información antigua. Entonces, simplemente sigue revisando más tiempo su cuenta para corregirlo. Dígame. Ay, Diosito. Ok, el protocolo suele ser casi siempre el mismo, pero dependiendo de la red o de los enlaces o de la presión, a veces son más severos que otros. Por ejemplo, no es la primera vez que escucho esa frase, he escuchado cosas como, em, fui a una de las últimas que escuché, fui a comprar la cuna de mi bebé y me vaciaron la cuenta ese día. Y yo sé que solamente pasé la cuna en la tienda donde compré la cuna de la bebé, porque el dinero estaba ahí. Entonces, por ejemplo, ahí, en ese caso, cuando se hizo, pues, cuando se avisó, cuando se hizo el procedimiento, el problema estaba sucediendo en la tienda. Y entonces, claro, como hubo un registro del POS que se utilizó y los POS se sabe dónde están, debería saberlo la empresa, pero también hemos visto de que la empresa tiene 10 sucursales, a una sucursal se le arruinó el POS, entonces el POS que estaba en Plaza Miraflores lo mandaron al Mall Multiplaza y cuando usted ve el voucher dice Plaza Miraflores, pero se estaba comprando en Mall Multiplaza. Eso ya es otra deficiencia, pero de la empresa. En el caso del banco, entonces ellos tienen el registro del POS, saben dónde está y saben cómo proceder contra la empresa, porque las personas van a tener su voucher donde dice yo hice esta operación. Cualquiera después de esta yo no la reconozco. Y esto está dentro de los seguros de hurto, robo y extravío. Pero también, más allá, los bancos tienen que tener procedimientos para evitar esta situación. Entonces, lo primero que sucedió fue, y no sé si lo notaron, pero en pandemia fue cuando más se vio el boom de cambio de tarjetas a tarjetas con chip. Antes era el plástico normal y ahora vienen con chip porque las de chip ahorita se supone que no se pueden clonar. Se supone. Pero ya se sabe que ya se están desarrollando tecnologías para hacer se me olvidó el nombre de la palabra, pero es un reemplazo de SIM, le dicen. Entonces, de esa manera le clonan el SIM o el chip de su tarjeta y se puede trasladar. Pero esa es una tecnología bien avanzada, pero sí está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, en este caso, si se identifica el POS, el banco se enlaza con la empresa y tenés una fuga por medio de esto. ¿Dónde sucede a cada rato esto? Lastimosamente en las gasolineras. Es donde sucede mucho. ¿Qué es lo que pasa? Uno pone gasolina, le entrega al bombero, el bombero se va. Y a veces a ellos, lastimosamente, los tienen amenazados. Entonces se le dice, usted tiene que sacar una cuota de tanto. Entonces pasa su gasolina por, no sé, 1,000 lempiras y de paso le hace otro rayón por 100 lempiras porque tiene que reportar una cuota. Lastimosamente sucede con mucha frecuencia. O
que en lo que le clonaron la tarjeta en tal comercio, los que se encargaron de eso crearon el nuevo plástico y se fueron a una gasolinera y rayaron la tarjeta para recibir el efectivo, por ejemplo. Entonces ahí lo que hace el banco es, uno, investigar, dos, presionar para mantener los mecanismos, y cuando en el caso particular de esta persona sucedió, varios clientes se quejaron exactamente en la misma tienda, en el mismo lugar, en el mismo cajero. Entonces se supo que la persona que estaba en caja era la que estaba haciendo la clonación de las tarjetas. Siempre decía cosas como, pasé por este POS, ay, pero fíjese que el POS se me desconectó, ahora voy a este. ¿Qué fue lo que pasó? En el primero obtuvo la información y en el segundo hizo el cobro. Entonces procede con la empresa y generalmente lo que hace el banco es, bueno, digamos, esta persona facturó 80,000 en tal tienda, pero resulta que después aparece una factura de 60,000. Bueno, esos 60,000 mi cliente no lo reconoció, sabemos que la deficiencia lo tenés en tu empresa, entonces a ti no te pago. Entonces, la empresa que se presta a estas labores es la que sale afectada, porque el banco no va a perder, él va a cobrar ese dinero. En otras ocasiones, donde tal vez el flujo es tan amplio y los montos son tan pequeños, parte de sus ingresos asumen una responsabilidad por ese tipo de debilidades, porque les sale más caro ir a investigar que absorber la pérdida. Pero con mucha frecuencia ya se entienden los protocolos, ya se entiende dónde suceden los eventos. Conocí a alguien que trabaja en una gasolinera y dijo, el bombero tal era el que estaba amenazado, no dijo nada obviamente porque estaba amenazado. Entonces cuando ya se vio la recurrencia y el banco dijo, miren, está sucediendo cada vez que usan el POS tal y ese POS está colocado en tal bomba de la gasolinera y sucede en estos horarios porque los clientes dicen que vienen a esta hora y después aparece el cobro adicional. Entonces lograban ubicar quién era la persona y a esta persona informó lo que sucedió. Claro, lastimosamente el bombero fue despedido por haberse prestado sin haber denunciado. La gasolinera no recibió el dinero, en este caso la gasolinera fue la que perdió, pero fue la gasolinera la que causó la debilidad. Entonces, sí sucede con mucha frecuencia, lastimosamente. Se supone que la nueva tecnología está evitando estas situaciones, pero ya se están escuchando de que ya se está logrando obtener información. Entonces, en este punto, lo único que se les dice es, no pierdan de vista sus tarjetas, ¿ok? Y ya se sabe que hay, por ejemplo, POS sin contacto, donde solo lo tiene que tocar o solo la tiene que acercar y listo. Y este tipo de POS no suelen fallar, o sea, no lo tiene que pasar varias veces. Casi siempre tienen como unas lamparitas que le van avisando. Entonces, lo primero es, no pierda de vista. Segundo, controle su tarjeta. Si espera hasta el estado de cuenta, pues revise el estado de cuenta y guarde sus vouchers. De esa manera usted va a decir, yo tengo todos estos vouchers, este es el estado de cuenta y esta es la diferencia. A mí ya me pasó también en su momento y yo tenía un protocolo para comprar gasolina y casualmente después me apareció un cobro idéntico, entonces no lo noté al inicio. Lo noté cuando de repente aparecieron cobros en fechas que no había salido o era feriado nacional o me había quedado encerrada y fue como, porque era muy sutil el proceso. Y en ese caso le informa al banco y se hace ese mismo procedimiento. Le pasa a todos los bancos, lastimosamente. No les puedo decir, a tal banco nunca le pasa, no. El 100% de bancos que tienen plásticos, es decir, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, les pasa. Es parte del riesgo. Ellos lo asumen y por eso ahora está tan de moda ese seguro. Ok, entonces ahora regresando a la última nota de débito, que es un aviso de retiro por 280 lempiras, cuya explicación fue que es una chequera. Ahora viene el momento de la verdad. Yo parto de información descuadrada y tengo que terminar con información cuadrada. ¿Qué estoy haciendo? Sumando lo que suma, restando totalizando lo que va a restar y calculamos. Y créanme que aunque llevo años dando esta clase, siempre me da miedo que no me cuadre. El saldo que tenía
más las sumas correspondientes menos la resta correspondiente. Me dice que debería tener 80,000. Entonces vamos al otro lado. 71 que tenía más 11 menos 2,950. Y ahí es donde, como le digo, como me cuadro. Ahora, ¿el hecho que cuadre quiere decir que el ejercicio está completamente bien? No. Hubo una generación allá por 2016 o 2015. 2015 o 2016. Estábamos los sábados, mirábamos esta clase, mirábamos este ejercicio y cuando ellos lo hacían eran 10 estudiantes, generalmente trabajaban en parejas. En el aula estaba mi resultado más 5 resultados. Esos 5 resultados, ninguno de ellos era el mío. Esta generación que se encargó de explicarme, como les digo, yo aprendo de ellos. En el caso de ellos, en algún punto había sucedido de que cuando interpretaban la información, la cruzaban. Así, la cruzaban. Entonces decían cosas como, el cheque sin fondos es un depósito en tránsito. ¿Por qué? Porque al final es el dinero que va a recibir el banco. Entonces, habían mezclado de una manera espectacular, pero cada quien lo hacía en una línea diferente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo queda cuadrado pero no correcto? Este cheque sin fondos lo malinterpreté y resulta que es un depósito en tránsito. Entonces, los 10,000 que tenía ahora son 10,700. Vuelvo a cuadrar, pero con un saldo erróneo. Entonces, lastimosamente, ya no les puedo decir que es garantía que si cuadra está bien. ¿Okay? Entonces, esta es la conciliación. Aquí es lo que cuadra. Ahora, me voy a detener aquí porque siento que he hablado bastante y que ya no me están poniendo atención. Y lo que nos falta son los registros contables. Entonces, como este es el tema que considero que es más difícil, los registros contables los voy a hacer en la clase del miércoles, aunque planeaba ponerlos a descansar, pero no terminé a tiempo. En la clase del miércoles y hacer un ejercicio más con el otro enfoque, que es donde ustedes tienen que comparar información. Entonces, eso va a pasar en la sesión del miércoles.